Marcos capítulo 12, del versículo 18 hasta el 34. Sé que es un pedazote grandote, pero es muy digerible, entonces no se me espanten. Se ven como muchos versículos, pero no está tan pesado esta mañana, ¿sí? Aunque son muchos, ciertamente, versículos. Pero nuevamente, Marcos capítulo 12, del versículo 18 hasta el versículo 34. Lo último que habíamos visto, si ustedes recuerdan, es el asunto de la cuestión del tributo. En esa ocasión, lo que vimos la semana pasada, los herodianos como los fariseos se juntaron para hacerle esta pregunta. Básicamente, esta sección del 12, todos los enemigos de nuestro Señor Jesucristo se le amontonaron. Bola de montoneros es lo que pasó, ¿sí? Entonces, si nosotros estudiamos Marcos capítulo 12 y lo vemos sección por sección, vemos que son unos montoneros. Los enemigos de Cristo, todos se juntaron y entre ellos se odiaban, O sea, los herodianos odiaban a los fariseos a los herodianos, los fariseos odiaban a los saduceos odiaban a los fariseos, todos se odiaban. Pero cuando se trataba de Cristo, super cuates. ¿Por qué? Lo hemos dicho. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿sí? Entonces, Cristo Jesús era el enemigo de ellos, de los saduceos, de los esenios, de los fariseos, de los escribas, de los herodianos. O sea, todos estos grupos odiaban a Cristo Jesús y se odiaban entre ellos mismos. Pero cuando se trataba de Cristo, somos cuates porque nos juntamos para derrotarlo, ¿no? El enemigo que todos tenemos en común. Entonces, la semana pasada, fíjense, la semana pasada vimos la primera pregunta. Porque este es un grupo de preguntas, ¿sí? Todo el capítulo 12 o esta sección son preguntas que los enemigos de Cristo le hacen para enredarlo, para que él diga algo que lo condene, ¿ok? Lo primero que le preguntan, lo vimos la semana pasada, la cuestión del tributo. A Marcos 12:13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendiesen en alguna palabra. Entonces les hacen le hacen la pregunta a Cristo acerca de pagar impuesto, que si era lícito o no era lícito, y él dijo: paguen impuestos, lo que es de él es lo que es del César, de César, lo que es de Dios, denle a Dios lo que a Dios le corresponde, denle al gobierno lo que le corresponde al gobierno. Y de hecho el apóstol Pablo habla mucho de esto en Romanos capítulo 13, que nos sometamos ante las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, porque ellos tienen la espada, porque Dios se las dio. Entonces todo esto lo vimos la semana pasada y trataban de enredar a Cristo con esta pregunta en cuestión a los impuestos. Sí, Cristo pagaba impuestos y se los dije la semana pasada. Entonces usted debe de pagar impuestos. Yo sé que aquí en México hay mucho fraude de impuestos, mucha gente no lo paga. Paguen sus impuestos. Cristo lo hizo, ¿por qué usted no? Ok, vamos entonces a continuar. Y hoy vamos a ver esto. Aquí en la pregunta de la resurrección, versículo 18, ahí va. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Entonces aquí vemos otro grupo, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es este grupo? Saduceos. Entonces la semana pasada vimos a los herodianos y a los fariseos que levantan pregunta. Esta semana ahora le toca a los saduceos. Pero no solamente a ellos, sino que vamos a ver otro grupo. Vamos a adelantarnos al versículo 28, acercándose, ¿sí? Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía. Entonces hoy vamos a ver dos grupos. La semana pasada vimos dos, herodianos y fariseos. Hoy vamos a ver otros dos grupos, enemigos de Cristo, que son los saduceos y los escribas. Los únicos que no aparecen son los esenios, son los únicos. Todos los demás aparecen en este capítulo, enemigos de Cristo, menos los esenios. Pero entonces vamos a empezar con una oración para comenzar nuestro estudio el día de hoy. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estudiar su palabra en esta mañana y podemos ver estas preguntas que levantaron los herodianos, los fariseos, y hoy vamos a ver
la pregunta de los saduceos y la pregunta de los escribas, y todo, Señor, para sorprender a su Hijo Jesucristo en algo con lo que era contrario para ellos, para poder perseguirlo. Y últimamente, Señor, sabemos que ellos obtuvieron lo que ellos quisieron, que fue acusarlo de sedición. Pero, Señor, usted ya lo había planificado desde antes de la fundación del mundo, y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado tal cual como había sido predicho. Y, Señor, Él resucitó también tal cual como había sido predicho, y esperamos en su regreso como nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado, por la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y en su dulce nombre le agradecemos por todo. Amén. Vamos a aprender acerca de esto esta mañana. Versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, que vamos a hablar de los saduceos un poco antes de continuar al siguiente versículo. Sabemos muy bien que los saduceos eran un grupo religioso de los judíos. Ahora, el judaísmo lo tenemos que entender de esta forma. Creo que es la única manera en que podemos entenderlo. Se los voy a explicar así. Nosotros somos bautistas, ¿sí? La denominación es bautista. Pero no todos los bautistas son iguales. ¿Ok? Así como judíos. La denominación era judaísmo, pero no todos los judíos son iguales. ¿Sí? Hablando de bautistas, fíjense, no somos iguales. Hay bautistas de la convención, hay bautistas independientes, hay bautistas primitivos, hay bautistas, ¿cómo se llaman? Bueno, de la AME, que es básicamente bautistas negros. Hay bautistas del compañerismo, hay bautistas, etcétera. Hay una gran cantidad, bapticostales también. ¿Okay? No todos los bautistas somos iguales, bautistas reformados. ¿Okay? Igual, los judíos, la denominación eran judíos, pero había diferentes ramas. Todos eran judíos, los esenios eran judíos, los saduceos eran judíos, los fariseos eran judíos, todos eran judíos, pero no todos eran iguales. Entonces, así como hay choques entre un bautista de la convención y un bautista independiente, muchas diferencias, y hay choques, entonces de la misma manera las diferentes ramas del judaísmo tenían choques entre ellas. Los saduceos, ¿quiénes eran la rama saducea? Los saduceos en su mayoría, escuchen bien, esto es bien interesante, en su mayoría los saduceos eran sacerdotes. ¿Sí? Eran sacerdotes del linaje, obviamente, de Aarón. Eran levitas la gran mayoría de los saduceos. Ellos eran considerados como la aristocracia religiosa. Tenían dinero. Sí, los saduceos, que eran en su mayoría sacerdotes de Dios, se supone, levitas del linaje de Aarón, tenían mucho dinero. Eran la aristocracia religiosa. Mucho varo. Pero ellos tenían un problema. Aunque eran sacerdotes del Dios verdadero, adorando en el templo, en el santuario de Dios, ellos eran totalmente fraudulentos. Eran falsos maestros. Esa sección del judaísmo era totalmente basura. No había nada bueno dentro de la rama judía de los saduceos. Y tanto así que Dios mismo, Cristo mismo aquí, básicamente los llama ignorantes de las Escrituras. En esencia es lo que Cristo les está diciendo. Ustedes son unos ignorantes. Se supone que son sacerdotes míos. Se supone que trabajan en mi templo. Se supone que son líderes y maestros de Israel y no conocen las Escrituras.
bola de ignorantes. Lamentablemente esto sigue hoy. Hay muchos que están detrás de los púlpitos que no saben absolutamente nada de la Biblia, pero están detrás de los púlpitos. Esa es una realidad. Nada ha cambiado y muchas veces son considerados este tipo de personas la aristocracia bautista. Lamentablemente. Pero vamos a continuar con lo que estamos viendo aquí. Ahora vamos a hablar de los saduceos un poquitito más. Vamos a ver qué es lo que los saduceos no creían, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que los saduceos no creían. Rápidamente vamos al libro de Hechos, capítulo 23. Hechos, capítulo 23. Y vamos a leer únicamente el versículo 8. Hechos, capítulo 23 y versículo... ya se apagó esto, hermano. Sí, Hechos 23, 8. Dice la palabra de Dios, pongan atención. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. O sea, ellos no creían en una vida corporal después de la muerte. Segundo, no creen en ángeles. ¿Sí? Los saduceos no creían en ángeles. Entonces, obviamente, si no creían en ángeles, implica que tampoco creían en demonios. ¿Okay? Ni ángeles ni demonios. Y dice, ni espíritu. Entonces, ellos no creían que había un espíritu. Ahora no estamos hablando de Espíritu Santo, nos estamos refiriendo al espíritu humano. Ellos no creían que el hombre tenía un espíritu. Es decir, ellos eran dicotomistas en vez de tricotomistas. ¿Va? Si ustedes no saben qué es eso, se los explico rápidamente. La persona que es tricotomista, como nosotros somos... de hecho, fíjense, hay bautistas, nosotros somos bautistas. Hay bautistas, tricotomistas y dicotomistas, hay de los dos, ¿sí? Bautistas. Igual, había judíos tricotomistas y judíos dicotomistas. No di con D de dedo, dicotomista. ¿Cuál es la diferencia? Los bautistas tricotomistas, es decir, nosotros, consideramos que el ser humano es compuesto de tres partes, somos tripartitos: espíritu, alma, cuerpo. ¿Okay? Aquellos que son dicotomistas dicen que no existe el espíritu, que nada más es cuerpo y alma. De hecho, ellos consideran que el espíritu y el alma es lo mismo, ¿sí? Lo consideran uno mismo, no lo separan. Dicen que el espíritu y el alma es una sola cosa. Entonces, estos son dicotomistas. Los saduceos eran dicotomistas. Ellos consideraban que no había un espíritu, que nada más era cuerpo y alma como tal. Ahora, como tal, los saduceos, esta es la razón por la cual ellos creían de forma tan distinta, ¿sí? No creían ellos como los fariseos, no creían ellos como los esenios, tenían muchas cuestiones doctrinales bien raras. ¿Por qué? Bueno, la razón es esta. Los fariseos y los esenios y los escribas, ¿sí? Esos grupos creían en todo el Tanakh. ¿Qué es el Tanakh? El Tanakh es de Génesis hasta Malaquías, es decir, todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento lo creían esos grupos. Los saduceos no. ¿Sí? Los saduceos únicamente y exclusivamente creían en el Torá. ¿Qué es el Torá? Pues el Torá es lo que nosotros hoy consideramos o llamamos el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, a la vista de los saduceos, la palabra de Dios inspirada era únicamente el Pentateuco, el Tanakh, el Torá, ¿ok? Mientras que los otros grupos aceptaban como palabra de Dios de Génesis hasta Malaquías, implicando el Tanakh completo, es decir, el Tanakh, es decir, de Génesis a Malaquías, los judíos lo dividen en tres partes. Torá, que es el Pentateuco, y luego tienen el Ketubim y el Nebim, que vienen siendo los profetas y los escritos. Básicamente así es como les lo dividen. Ellos dividen el Antiguo Testamento en tres partes, pero los saduceos únicamente creían en la primera parte.
Por eso una diferencia grandísima entre ellos y todos los otros grupos religiosos que había en tiempos de Cristo. ¿Okay? Entonces ya sabemos por qué es que su, ¿cómo se llama? Su doctrina está tan errada. Nada más tenían las cuestiones de forma parcial. ¿Okay? Pero lo poco que ellos creían que era el Torah, el Pentateuco, ahí tenían todo. Ahí tenían todo, porque el Torah, afirma ángeles, y ellos no creían. El Torah afirma ángeles, afirma el cuerpo tripartito, afirma la vida después de esta, pero ellos no lo querían aceptar. Ok, continuamos. Entonces ya explicamos el versículo, ya me perdí. Ok, Marcos 12, versículo 18. Versículo 19, le hicieron una pregunta hipotética a Cristo. Entonces vamos a ver esta pregunta hipotética. Maestro, Moisés nos escribió, Moisés. Entonces están regresando al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Deuteronomio. Entonces dice, Moisés dijo, él escribió, que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermana se casase con ella y levantara descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin descendencia, el segundo se casó con ella, murió sin descendencia, el tercero de la misma, y así los 7 se quedaron con la mujer, y los 7 hermanos tuvieron a la misma esposa, y ella no le dio descendencia ninguna, y luego eventualmente ella también muere. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo en Deuteronomio rápidamente, ¿sí? Vamos a Deuteronomio, capítulo 25. Ah, caray, permítame tantito, ya me perdí. Sí. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Si vamos rápido, Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. La escritura nos dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces, imagínense, no me digan que las dispensaciones no son reales, ¿sí? Muchos dicen que las dispensaciones no son reales. Pues eso es parte de lo que Dios dejó estipulado. Y si no hay dispensaciones, eso implica que las mujeres hoy, si su marido muere sin descendencia, entonces ella se ve obligada a casarse con el carnal, con el cuñado. Y si ese hace lo mismo, entonces tiene que casar con el siguiente. Entonces, una pregunta hipotética. Era ley de Dios. Obviamente la dispensación es cierto, porque esto no lo hacemos hoy. ¿Okay? Y guácala, imagínense, con los cuñados. Ok. Pero era orden de Dios en aquellos años. Se tenía que llevar a cabo. Entonces la pregunta hipotética es, después de la resurrección, porque recuerden, ¿quién está hablando? Los saduceos, ¿verdad? Y los saduceos le preguntan, ¿y creen los saduceos en la resurrección? No. Entonces esta pregunta es totalmente hipotética, haciendo burla del hecho de la resurrección. Entonces ellos, sabiendo que no creían en la resurrección, dicen, a ver, entonces Moisés dijo esto, entonces en la resurrección, ¿de quién es la mujer? ¿De cuál de los 7 hermanos? Porque estaban haciendo burla del hecho de la resurrección, lo cual ellos no creían. Entonces, ¿de quién es? Y Cristo Jesús les contesta. Versículo 24. Entonces respondió Jesús, les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras. Les estás diciendo ignorantes. Nada más creen en 5 libros. Y están tontos en cuestión a esos 5.
O sea, no creen en todos los demás, nomás en 5, y ni esos 5 conocen. Ignorantes de las Escrituras, les está diciendo. ¿Y el poder de Dios? ¿Qué estás haciendo menos el poder de Dios? ¿Qué? Dios puede resucitar a quien Él quiera, como quiera, cuando quiera, a la hora que Él quiera, porque Él es Dios. Amén. ¿Y ustedes están diciendo que Dios no tiene el poder para resucitar? Dicen creer en Dios y que Él es el creador de todas las cosas, pero entonces dices que no crees que Dios es lo suficientemente poderoso para resucitar de entre los muertos. Muy bien, continuamos con nuestra lectura. Dice, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, o sea, Cristo Jesús está afirmando que existe una vida después de esta, en un cuerpo resucitado. Dice, cuando resuciten, es un hecho. Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Bueno, lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es que ya como tal no hay necesidad de este tipo de actividad. Ya no va fuera de la boda de la iglesia con Cristo, aparte de la boda del Cordero entre la iglesia del Nuevo Testamento y Cristo Jesús, no hay matrimonios en el cielo. Eso no existe en gloria fuera del matrimonio de la iglesia con Cristo. Eso deja de existir. Entonces, ¿la resurrección para qué es? Bueno, no es para volvernos a casar, sino que la resurrección es para darnos un cuerpo glorificado por medio del cual podemos vivir una vida nueva. Entonces la vida que nosotros tenemos en Cristo es totalmente otro tipo de vida que el que tenemos en la actualidad. Nosotros tenemos un concepto de vida de que te casas, tienes hijos, tienes nietos, haces tu vida y te mueres. Ese es nuestro concepto hoy día de vida. Pero nuestra vida en gloria es totalmente diferente, es totalmente distinta. El concepto es otro. Ya no hay necesidad de matrimonio. Vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 38. 1 Corintios 15, versículo 38 y subsiguientes. Dice el 38: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su cuerpo. O sea, es por Dios que tenemos cuerpo, ¿no? Y todo lo que... No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de bestias, otra de peces, otra de aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. En otras palabras, Dios me va a dar un cuerpo diferente para vivir de una manera diferente en lugares celestiales. Entonces es necesario que yo tenga una resurrección de mi cuerpo para poder vivir en lugares celestiales, porque no toda la carne es igual. Mi carne no puede vivir actualmente, esta carne que tengo hoy, no puede vivir en lugares celestiales. Dios tiene que darme un cuerpo completamente diferente para poder vivir bajo un concepto diferente, en un lugar diferente, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, la resurrección es un hecho, pero nuestra filosofía de vida no va a ser la misma. La vida es diferente, es otra vida completamente en Cristo Jesús. Y no van a tener necesidad de matrimonio. ¿Ok? Entonces los trata de ignorantes nuestro Señor Jesucristo. ¿O ignoráis que la resurrección es para que nosotros podamos vivir en lugares celestiales? Es otro tipo de vida. Versículo 25: porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento. Observen,
sino serán como ángeles que están en los cielos. Entonces ni se casarán ni se darán en casamiento en el cielo, sino que serán como ángeles que están en los cielos. Pongan atención, no dice que seremos ángeles, porque muchas personas toman ese versículo y ya ves, la Biblia dice que cuando mi marido se murió, se hizo un ángel y allá está mi ángel viéndome desde el cielo. ¿No? Lo hacen mucho también con niños. Cuando los niños se mueren, fallece el niño y allá está mi angelito en gloria, desde allá me cuida. La Biblia no está nunca. El ser humano no es un ángel, y a la hora de la muerte no se convierte en un ángel. Un ángel, es completamente otra especie. Es otra especie de la creación de Dios. Un ángel es un ángel, un humano es un humano. Así como un gato es un gato y un perro es un perro. Totalmente especies distintas. El ser humano no se convierte en ángel cuando muere. Dice que seremos, ¿cómo dice? Seremos como los ángeles. No dice que soy un ángel o que seré como un ángel que está en los cielos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que los ángeles no tienen reproducción. Los ángeles son asexuales. Es decir, que los ángeles no se casan ni se reproducen. No hay necesidad de reproducción en gloria. Así como los ángeles fueron creados, ellos no tienen hijos como nosotros. Fueron creados antes de la fundación de este mundo, y los que Dios creó, Dios los creó, no hizo más. No es como nosotros, que Dios nos dio la habilidad de procrear. A los ángeles no les dio la habilidad de procrear. Algunas personas asumen que sí, y ahí luego van a Génesis capítulo 6 para comprobarlo, pero no, es mal esa interpretación de Génesis capítulo 6. Los ángeles son asexuales, no se procrean. Dios hizo los que hizo y ya, no hay más, y los hizo eternos. Y porque los hizo eternos, entonces no hay necesidad de la reproducción de ellos. Y ¿saben qué? Nosotros en un futuro, cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado, vamos a ser ¿qué? Eternos, ya no va a haber muerte. Y porque no hay muerte, no hay necesidad de reproducción. En gloria no hay reproducción. Seremos eternos, perfectos. Entonces, ¿cuál es el punto de casarte? No hay matrimonio. Continuamos, versículo 26. Pero respecto a que los que muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Obviamente aquí está yendo a Cristo Jesús, regresa a Éxodo capítulo 3 con la zarza, ¿sí? La zarza que ardía. ¿Recuerdan que Abraham subió al monte y Dios le dijo: quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es? Ok, en esa ocasión, en Éxodo capítulo 3, aquí es lo que Cristo Jesús está citando. Vamos rápidamente a Éxodo capítulo 3 y versículo 6. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, ¿cómo sé que hay vida después de esta? Eso es lo que está citando aquí Cristo. ¿Por qué Cristo cita Éxodo 3:6? Vamos a leer otra vez. Marcos 12:26. Pero respecto a los muertos resucitan,
¿no habéis leído en el libro de Moisés, que es Éxodo 3:6, que acabamos de leer, cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué se lo dijo así? Porque recuerden, ellos creían, los saduceos creían que ¿qué? Que no había resurrección, que no había vida después de esta. ¿Y qué les está diciendo? Pues no, ¿qué no vieron a Moisés? Si usted, y eso es Éxodo. Recuerden que lo que los saduceos creían eran los primeros 5. Eso es Éxodo. Entonces él está usando uno de los mismos libros que ellos creen decir que creen. Y les dice, entonces son ignorantes, total ignorantes, que no leyeron que lo que Moisés dijo en Éxodo: soy el padre de Jacob, soy el Dios de Jacob, soy el Dios de David, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de. No dice, fui el Dios de Abraham, fui el Dios de Jacob, fui el Dios de. ¿Por qué? ¿Por qué dice soy? Porque ellos están vivos todavía. Abraham vive, Moisés vive, Jacob vive, David vive. Y todos los que han creído en Cristo Jesús como su único y propio Salvador y han muerto físicamente, siguen vivos hoy. Porque eso es vida eterna. Porque dice la Biblia, precisamente también en Éxodo, pero no recuerdo dónde, a ver si me lo encuentra mi hermano. Dice la Biblia que Dios es Dios de los vivos, no Dios de los muertos. ¿Sí? Entonces cuando dice, yo soy Dios de Abraham, yo soy Dios de Moisés, Él está diciendo, yo soy Dios de los vivos, no de los muertos, y ellos aún viven. ¡Wow! Entonces eso, si es en Éxodo, ¿va? Está en Mateo y Marcos. Ande pues, bien lejos, ahora sí me perdí. Ok, pero en Mateo entonces viene. Entonces, gracias hermano, entonces Dios es Dios de los vivos, Dios no es Dios de los muertos. ¿Por qué? Porque la vida sigue, no hay muerte. Sí hay muerte física, pero no una muerte segunda, para los que han creído. Sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, les dice Cristo Jesús a estas personas que se supone que eran los sacerdotes de Israel, los líderes de Israel, los meros, la aristocracia religiosa. Y Cristo Jesús les dice, ustedes limitan el poder de Dios y no saben ustedes las escrituras que se supone que ustedes afirman creer. Wow, bien duro. Por último, vamos a ir a la última pregunta. Versículo 28. Ahí se va rápido. Versículo 28. Acercándose uno de los escribas, entonces es el otro enemigo, que los había oído disputar. Ahora, no me voy a meter en esto porque no tenemos mucho tiempo, pero si ustedes leen Mateo capítulo 22, ustedes verán el mismo recuento de esto desde el punto de vista de Mateo, ¿no? En Mateo 22. Y si leen el de Mateo 22, hay unas cositas adicionales que Marcos no menciona, como por ejemplo, este escriba, este joven escriba, no solamente era escriba, sino resulta que también era fariseo. ¿Okay? Era un escriba que era fariseo. Ahora, ¿qué es un escriba? Un escriba básicamente es un abogánster, un abogado. Eso es un escriba, ¿va? Una persona que escribía y hacía las leyes y tomaba la ley del Antiguo Testamento dada a Moisés, el Decálogo pues, y tomaba lo de Éxodo y tomaba lo de Deuteronomio y escribían leyes basadas en el Torá. Básicamente, eso es lo que es un escriba. Entonces este es un señor que es un abogado, escribe leyes, conoce de leyes, y los fariseos le dicen, eso lo pueden ver en Mateo 22, le dicen, ve allá con Cristo y ponle unas trabas, ponle trabas, hazle preguntas para que caiga.
Entonces ahí va este pobrecito y le hace una pregunta. Y la pregunta es, en el versículo 28, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Tenemos que entender esto. Él era escriba, él conocía todos los mandamientos, es decir, conocía todas las leyes. ¿Por qué? Pues porque era abogado. Entonces, como abogado, conocía todas las leyes. ¿Saben cuántas leyes tenían? Esto lo hemos dicho muchas veces en esta iglesia. ¿Cuántas leyes tenían los judíos? 631. No, cercas, al revés. 613. ¿Ok? Los judíos tenían un total de 613 leyes. No solamente eran las leyes impartidas por Dios, sino que eran las leyes que los mismos escribas habían hecho basándose en el Torá. Entonces, 613 leyes es el total de leyes que los judíos hasta la fecha tienen que observar. De esas leyes hay, fíjense, 300, esto sí nunca se los he dicho. Las leyes de los 613 se dividen en dos partes: leyes positivas y leyes negativas. ¿Okay? Las leyes positivas son haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto. ¿Va? Las leyes negativas es no hagas esto, no hagas lo otro porque es pecado, no hagas esto. ¿Va? Entonces, de las 613 leyes, 365, como los días del año, 365 son negativas: no hagas, no hagas, no hagas. Y el resto, es decir, 248, son positivas: haz esto y haz esto y haz esto. Entonces resulta que los escribas y los fariseos y los saduceos y todos estos amigos acostumbraban entre ellos discutir cuál era de esos 613, tanto positivos como negativos, cuántos de estos o cuál de estos era el mayor, el más grande. Y era la discusión del diario entre los abogados. Siempre discutían eso entre ellos. Entonces viene un abogado con Cristo y le pregunta a ver cuál es el más importante de esas 613, y Cristo Jesús le responde de la siguiente manera, citando dos versículos de la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces vuelve a usar Dios, Cristo Jesús, el Antiguo Testamento para comprobar su punto. Ahí va. Lo primero que dice, versículo 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué está citando? ¿Quién me puede decir qué está citando? No, para los judíos la parte, una de las más importantes de todas, Shema. ¿Cuál es el Shema? Shema es Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 a partir del versículo 4. ¿Sí? Deuteronomio 6 a partir del 4, toda la sección de Deuteronomio 6 es una de las oraciones más importantes dentro de la religión judaica. Se llama Shema. Que la palabra Shema en judío, en hebreo, significa oye. Y si ustedes ven el versículo 29 y ven Deuteronomio 6:4, lo primero que ves es oye Israel. Entonces la palabra oye significa Shema. Pon atención, escucha Israel lo que te tengo que decir. Pon atención Israel. Entonces Cristo Jesús cita la porción más importante del judaísmo, el Shema, oye. Entonces dice, este es el primer mandamiento, pon atención. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo aquí con eso? Está resumiendo el decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos, ¿sí? Cuando decimos decálogo, 10 mandamientos. Entonces, Cristo resume los 10 mandamientos en 2. Si ustedes observan los 10 mandamientos, de los 10 nada más 2 tienen que ver con Dios. ¿Sabían eso? De los 10 mandamientos, solo 2 tienen que ver con Dios. Los otros 8 tienen que ver con nuestras relaciones con los demás, con nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, cuando le preguntan a Cristo Jesús cuál es el mayor mandamiento, Él dice, amor a Dios primeramente.
Recuerden, ¿por qué lo dijo? Porque, bueno, lo sabemos porque la Biblia nos dice claramente que el amor cumple la ley. Okay. Básicamente es lo que la Biblia dice. Vamos a verlo. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Sé que se está alargando esto un poco más de lo normal, pero esto es muy interesante. Romanos, capítulo 13. Y vamos a leer versículos 8, 9 y 10. Romanos 13, 8, 9 y 10. Observen. Dice, no debáis a nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, dice, ha cumplido, ¿qué? La ley. O sea, básicamente, la ley se cumple en el amor. ¿Sí? Entonces, cuando le preguntan a Cristo, pues, ¿cuál es el más grande? Y él dice, primero, oye y pon atención. Shema, Israel, pongan atención. Hay dos. Amarás al Señor tu Dios, que es el más importante, porque si yo amo a Dios, entonces Él es el origen del amor. Él es la fuente del amor misma. Él es Dios, Él es el amor mismo. Dios es amor. Él es el origen, Él es la fuente, y si yo le amo a Él y Él me ama a mí, entonces yo puedo, por medio del amor que yo tengo en Él, exponer ese amor hacia los demás. Entonces yo amo al prójimo porque yo amo a Dios. Y Dios me ama a mí. Y ese amor es perfecto. Y por medio de eso yo puedo amar a todos. Y con eso se cumple toda la ley. Porque recuerden, 8 de los 10 tienen que ver con mi prójimo. Los primeros 2 tienen que ver con Dios. Entonces amo a Dios y por ende amo a todos. Entonces el amor cumple la ley. Lo único que necesito es amor. Entonces, ¿y amor a quién? Amor a Dios. Olvídate de los 10 mandamientos. Nada más ama a Dios. Y ya. Y por medio de Él se cumple, y ese amor se cumple todo lo demás. Entonces Él resume los 10 mandamientos en 2. Y dice que en realidad nada más es una cosa, amor. Y con esto terminamos, fíjense. La respuesta de este escriba. La respuesta dice, bueno, él da Deuteronomio, y el otro que cita, que no lo leímos, no tengo tiempo, pero es Levítico 19, es la otra cita que él hace, el de Levítico 19. ¿Sí? Dice, Jesús le respondió el primer mandamiento, oye Israel, nuestro Dios uno es, ese es el Shema, que es, ya les dije, Deuteronomio 6:4. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Es el primero, ese viene de Levítico 19, entonces es una cita de Levítico. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y obviamente esos son los 8 puntos del decálogo que tiene que ver con el prójimo, ¿sí? No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces observen lo que dice el escriba. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. O sea, le acepta el Shema, le acepta la cita de Deuteronomio 6. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que los holocaustos y sacrificios. O sea, él está aceptando también la cita de Levítico capítulo 19, y le dice a Jesucristo, tú tienes razón, y esto es más, observen, que los holocaustos y sacrificios. ¿Por qué? Pues porque todos los fariseos pensaban que de eso se trataba, de holocaustos y sacrificios. La mayoría de los saduceos pensaban que de eso se trataba, de holocaustos y sacrificios. Todos los religiosos pensaban que de eso se trataba, de ritos, holocaustos, sacrificios. Y Cristo Jesús le está diciendo, no se trata de ritos y holocaustos y sacrificios, se trata de una relación en amor. Y esto es más que holocaustos y sacrificios. Nosotros no hacemos ritos aquí, no tenemos, ¿cómo se llama? Rosarios, no tenemos ídolos, no tenemos nada de esas cosas. ¿Cómo se llama? Que las cosas esas de mandas, relicarios. No manejamos nada de eso, ni velitas, ni nada. ¿Por qué? Porque esos solamente son sacrificios y holocaustos que no valen la pena.
Lo que importa es mi relación con la persona de Dios. Amarlo a Él. Si yo le amo a Él en su amor, yo puedo amar a los demás y cumplo la ley. Y eso vale más que cualquier relicario, que cualquier rosario, que cualquier manda o lo que usted quiera ponerle. Y todos los religiosos habían caído en esa mentira de que pues es holocaustos y ritos y ya. Mantengo una dieta buena y se acabó. Me he visto bonito y estoy bien con Cristo. Escucho la música correcta y Él y yo estamos bien. Puro ritualismo. Y Cristo Jesús le dijo, Jesús entonces, versículo 34, con esto terminamos. Viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, ¿qué significa eso, que no estás lejos del reino de Dios? En otras palabras, estás así de cerquitas de ser salvo. Así. Porque has visto las mentiras de los falsos maestros. Y estás dispuesto a pararte en contra de ellos y decir, eso está mal. Lo que Jesús dijo es cierto. O sea, este amigo estaba dispuesto a ser enemigos de sus cuates. Y dijo, Cristo Jesús tiene razón. Lo mandaron para cucar a Cristo y para que éste cayera en algo. Y terminó totalmente aceptando lo que Cristo Jesús dijo y lo hizo público. Y dijo, es que está mal. Estaba ya buscando la verdad. Este hombre estaba buscando la verdad de las Escrituras. Y él estaba dispuesto a no ir con la corriente, sino ir en contra de todo lo que sus cuates estaban a favor, inclusive lo que él pensaba que estaba a favor. Tan solo le falta entender la gracia y aceptar el regalo de Dios. El día de ayer mis hijas estuvieron en una escuela, en un partido de voleibol, y mi hija Jessen tuvo la oportunidad de evangelizar y platicar con una de sus maestras. Ahora, en la escuela donde mi hija va, es una escuela católica, todos son católicos. Y cuando mi hija le dice, yo no soy católica, dice, no, pues ¿qué estás haciendo en esta escuela? Y mi hija empieza a darle el plan de salvación, a hablar un poco con ella, y esta mujer, esta maestra, dice, tienes razón, dice, yo veo cosas en la iglesia católica que no tienen nada que ver con la Biblia. Y no estoy de acuerdo con esto, y no estoy de acuerdo con esto, y veo problemas con esto, y veo problemas con la toma de la comunión, de lo que es la hostia y todo eso. Dice, tengo problemas con un montón. Y una señora adulta hablando con una niña de 15 años tocante a estas cosas y aceptando, o sea, esta mujer puede perder su empleo. Esa mujer puede perder su empleo. Puede perder mucho, y ella está diciendo, es que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿eso qué dice de esta mujer? Y ella le dijo a Jessen, entiendo lo que me dices y me acabas de abrir la mente. Esa mujer está cerca del reino. Ella está posiblemente dispuesta a dejar su trabajo y a ser corrida y perder su empleo y hacer enemigos, porque ella está en busca de la verdad. Y si ella sigue buscando la verdad, ella lo va a encontrar. Este hombre estaba cerca del reino porque estaba dispuesto a ser enemigos y decir, ¿sabes qué? Jesús, tú tienes razón. Hermanos, la siguiente semana veremos ahora la pregunta de Cristo. Ya hemos visto la pregunta de los herodianos, la pregunta de los fariseos, la pregunta de los saduceos, la pregunta de los escribas. Y ahora, la próxima semana, le toca a Cristo hacer una pregunta a ellos. Vamos a terminar en oración, hermanos, en esta mañana. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar esto el día de hoy y aprender acerca de su palabra tocante a estas preguntas de los enemigos de Cristo. Gracias, Señor, por las respuestas perfectas por parte de su Hijo Jesucristo tocante a estos temas.
Señor, gracias le damos por su salvación mediante la obra de su Hijo Jesucristo. En el nombre de su Hijo Jesucristo le agradecemos por todo. Amén.